Este es el programa Oralidad en los Procesos Civiles, que está a cargo del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil en el Poder Judicial de Perú. Como todas las semanas, hoy tenemos una interesante entrevista. Estos programas tienen por objeto la difusión de las ventajas, de las dificultades que podrían tenerse o presentarse en la implementación del método de la oralidad en los procesos civiles. Como todos sabemos, en el Poder Judicial de Perú, el área civil ha adoptado, por razones que no son del caso analizar ahora, un proceso escrito que se supone abandonado en el año 93, pero que reapareció en el año 2006, 2007, 2008, y tenemos ahora un proceso civil tan escrito como lo era antes del 93. Sin embargo, los jueces han retomado el espíritu originario del proceso civil peruano, promulgado en el año 93, julio del 93, y han incorporado una audiencia, que es la audiencia preliminar, prevista, por supuesto, en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que es un referente importante para América Latina. Y ha decidido, los jueces han decidido, con por supuesto el respaldo del Consejo Ejecutivo, para que los procesos civiles se encaminen hacia una ruta que permita una dinámica distinta, transparencia, por supuesto, celeridad y sobre todo la presencia permanente del juez en cada uno de los tramos del proceso judicial. Ya no es el juez distante que solo aparece para sentenciar, sino que es el juez presente a lo largo del proceso, expediente por expediente, audiencia por audiencia, conociendo los pormenores del conflicto desde épocas tempranas del mismo. Hoy día tenemos una buena noticia. Estamos con el profesor Antonio María Lorca Navarrete. Él es profesor en Derecho Procesal Civil y nos va a tocar un tema que comentábamos fuera de cámaras, que es un tema interesante porque estamos ya aterrizando a temas específicos que tienen que ver con el proceso civil en el marco, por supuesto, de la oralidad. Perspectivas de la oralidad en la exposición del dictamen pericial. Es la parte probatoria del proceso civil, pero no solo la parte probatoria, sino la parte específica de un medio probatorio importante, que es la pericia. Muy bien, vamos a iniciar en unos minutos. Decíamos que el profesor Lorca es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco, director del Instituto Vasco de Derecho Procesal, director de la Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje. O sea, estamos frente a un conocedor y de trayectoria amplia en materia procesal. Así que vamos a aprovechar su presencia que tenemos el día de hoy. Muy bien, don Antonio, gracias por su presencia, por su disposición, y estoy seguro que los televidentes van a poder aprovechar su mensaje, su conocimiento, su experiencia sobre el tema. Ante todo, agradecido a ti por la invitación que me has hecho para que hable sobre el dictamen de peritos y bueno, y en el tiempo que tenemos pautado trataré un poco de dar mi visión sobre este importante medio probatorio. Ante todo, quiero poner de relieve que efectivamente la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 introdujo la oralidad en el proceso civil español. Con anterioridad a la ley del año 2000, el proceso era esencialmente escrito, en donde uno de los operadores jurídicos que tenía una gran importancia, que eran los procuradores, eran unos mandatarios y siguen siendo unos mandatarios al litem que finalmente representaban a las partes ante el juzgado o ante el tribunal. Es claro que con la oralidad, la atribución y las competencias de estos mandatarios pues, han disminuido en gran medida. Pero dicho esto, yo quisiera poner de entrada de relieve un dato, y es que hasta el año 2000, en la historia del procesalismo español, en el ámbito del proceso civil no existían juicios, lo que en el continente europeo entendemos por juicio. Es decir, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881
a lo máximo hablaba de vistas, pero una vista en nuestro contexto procesalístico no es un juicio. Es decir, una vista es un trámite similar a las audiencias que tenéis ahí en Perú, en donde se puede hacer alegaciones, practicar pruebas, concluir, es decir, es un poco un totum revolutum, ¿no? El juicio, en cambio, tiene una determinada finalidad, que es básicamente practicar prueba y concluir jurídicamente sobre la prueba practicada. Esto es realmente un juicio. Pues bien, juicio, lo que se dice en el proceso civil, no aparece en el procesalismo español hasta el año 2000. A consecuencia de este, yo entiendo que gran evento procesalístico importante dentro del procesalismo, pues se cambiaron pautas, se cambiaron conductas, hubo una cierta clase profesional de abogacía que incluso, se retiró del ejercicio profesional porque no se veían con capacidad de entrar en un estrado y mantener unos criterios de oralidad, de dialéctica, etcétera, etcétera. También es un problema, y también por parte de los jueces ha supuesto un replanteamiento, ¿no? En la medida en que rompieron paradigmas, don Antonio, se rompieron sí, no, paradigmas. totalmente. Yo ahora mismo estoy recordando unos términos del profesor Jimeno Sendra, que desgraciadamente no ha dejado este verano, que ha fallecido, y él decía en su manual que el nuevo juez era un juez a pie de obra, ¿no? Es decir, no sé si gráficamente esto se entiende, ¿no? A pie de obra significa que hay que estar, batallando y relacionándose con los abogados. Nuestro proceso civil, el declarativo ordinario, tiene básicamente tres fases. La primera fase es escrita, la segunda fase es la que yo llamo la fase intermedia de tránsito hacia el juicio, de audiencia previa de las partes del juicio. Esa fase intermedia es una fase de saneamiento. Yo de forma gráfica a mis alumnos les digo que sirve para quitar la basura procesal, es decir, esa basura procesal que surge con los escritos de alegaciones, en donde hay una incompetencia de tal tipo, donde hay una personación con una falta de capacidad, donde existen óbices procesales, ¿no? Entonces, ese tránsito tiene dos vertientes. Una vertiente que es sanear, reciclar ese planteamiento, esas propuestas procesales, y luego también hay un tránsito sobre el fondo, ¿no? En tanto en cuanto que sin alterar lo alegado por las partes, porque efectivamente hay una prohibición de la mutatio libelli, pues hay una complementación, y aquí también es posible complementar los dictámenes periciales que se aportaron con las partes en los escritos de alegación y contestación. En concreto, el dictamen pericial, a ver, yo quiero ser sincero, hay dentro de la procesalística española un movimiento muy potente, no voy a decir de quién ni de dónde, pero muy potente para volver a la prueba pericial del perito que auxilia al juez. Es decir, en definitiva, el dictamen pericial Don del Antonio, experto. Dime. está tocando usted un tema muy importante, Ya, por porque eso. Sí. es la diferencia entre Claro, la claro. pericia Sí, no, antigua es que ahí es y donde la está el pericia tema. en el proceso Y contemporáneo oral, ¿no es cierto? digamos la moderna, La o moderna. la oral. Claro, Ahí claro, es donde está el problema. Es decir, muy importante. que en este momento nos encontramos una cierta tensión a nivel procesalístico, incluso en mi país. Yo acabo de publicar una monografía sobre el dictamen de perito, en donde evidentemente se acredita que hay una parte de los colegas que no quieren abandonar al perito auxiliador del juez. Es decir, entonces es un perito que básicamente se estructura en un proceso básicamente escrito, donde el juez, que sería un servus peritorum, ¿no? Un siervo del perito, un perito peritorum, ¿no? Entonces, pues, básicamente esto es lo que teníamos antes del año 2000. ¿Qué es lo que prácticamente el juez con escaso conocimiento de la especialidad del sí, perito no podría controvertirlo. No, y se auxilia de los conocimientos que él no tiene respecto de un tercero, que es el modelo clásico que, por ejemplo, todavía tenemos en Francia con el expertise, en Italia con el consulente técnico y también en Alemania. ¿Cuál es el paso que da y que produce cierta tensión
en este ambiente y sobre todo con una indudable proyección de oralidad? Pues que finalmente la ley de enjuiciamiento civil de forma determinante admite el dictamen de parte. De tal forma que hemos pasado de una prueba pericial que no era prueba, porque el perito era un mero auxiliador del juez. Es decir, esto es pacífico entre la doctrina nuestra, que ese perito no era un medio probatorio técnicamente hablando, era un mero auxiliador del juez, y hemos pasado a un auténtico medio de prueba en donde las partes utilizan, igual que utilizan el interrogatorio de las partes, antes llamada confesión judicial, que por fin se eliminó ese término, también utilizan como medio de prueba el interrogatorio de las partes o una documental o un reconocimiento judicial, pues igual la parte, en base al principio dispositivo, pues dispone de una serie de dictámenes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos pasado de la prueba pericial que no era medio de prueba, que era de carácter personal, a una prueba pericial que ha pasado a ser de carácter real. No importa tanto la persona del perito, sino su trabajo profesional en el momento de elaborar el dictamen. Por lo tanto, lo importante, que sí lo es, que el perito sea un buen profesional, pero lo importante, lo que se va a aportar el proceso es la res, el dictamen, la cosa. Y precisamente en el dictamen es en donde se va a concentrar el esfuerzo de los propios abogados para defender el contenido de ese dictamen. Yo le puedo contar... Es una prueba que se somete a debate, al contradictorio. Ahí, a eso iba. Entonces, primera cosa, primera inconveniente que plantean mis colegas. Bueno, es que es un perito parcial y es un perito, en definitiva, que lo que hace es defender los criterios de la parte que lo ha contratado. Digamos que a grosso modo sería esto. Bueno, yo consultando la literatura sobre el tema, yo he visto peritos que actúan profesionalmente y que entiendo que lo hacen bien, que ellos, y lo tienen escrito, yo entro en sala no para defender a quien me ha pagado que haga el dictamen, sino para defender mi dictamen, porque en mi dictamen proyecto mi profesionalidad. Para defender a la parte está el abogado. Yo no tengo que defender como perito a la parte que me ha contratado. No sé si se entiende el matiz. Se entiende que debe entenderse que el perito actúa como profesional y como profesional defiende su postura técnica, ¿no? No, su dictamen. Y claro, en función de que es un perito que hace buenos dictámenes, posiblemente lo contrate más gente o tenga un predicamento dentro de la comunidad jurídica que sea, en definitiva, un perito que haga de su profesión un elemento pecuniario importante, de ingresos, ¿no? Ahora, si tenemos el perito encargador, que le encarga la parte, oiga, perito, hágame usted un perito como yo, con esto, como yo quiero, con esta seña de identidad. Entonces ya estamos en un planteamiento de patología. En un término, estamos distorsionando, ¿no? Entonces, este es un tema que está a flor de piel entre los colegas de derecho procesal. Otro tema recurrente es que el perito de parte cuesta dinero. Es decir, hay que pagarlo. Siempre. No, pero no siempre. No siempre. ¿Por qué? Porque nuestra ley de enjuiciamiento civil, el argumento es recurrente, ¿no? Muy socializante, muy demagógico, muy en los planteamientos estos medios populistas que ahora mismo tenemos. Pero no es así. Es decir, no es así. ¿Por qué? Porque nuestra ley de enjuiciamiento civil, si la parte no tiene medios económicos pues, para litigar, tiene una asistencia jurídica gratuita que se lo garantiza. Es decir, auxilio judicial, ¿no? Exactamente, no hay ningún problema. Y además hay que tener en cuenta que nuestra ley de enjuiciamiento civil distingue tres tipos de peritos. El dictamen de peritos de parte, que no es parcial, aunque es de parte. Luego está el perito designado judicialmente y luego está el perito clásico, que es el que auxilia al juez, que es el que queda totalmente residual. Don Antonio, lo corto por el tema de la pausa y continuamos en breves minutos. Muy bien. Estimados amigos,
muy brevemente, don Antonio, estimados amigos, vamos a una pequeña pausa, un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Continuamos con esta interesante entrevista de profesor Antonio María Lorca Navarrete sobre dictamen pericial. Lo interrumpí, don Antonio. Continúe, por favor, continúe. Bueno, vamos a ver. Tenemos la primera modalidad, que es el dictamen de parte, que, como he dicho anteriormente, no tiene por qué ser parcial. Eso ya depende de la cualidad profesional del propio perito. Estamos en un país libre y de profesiones libres, allá cada cual como quiera ejercer su profesión. Luego tenemos la segunda modalidad de dictamen que regula la ley, es el dictamen del perito designado judicialmente. O sea, las dos partes dicen, no queremos ir con perito de parte, pero queremos que el juez designa al perito en función del tipo de controversia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es el perito auxiliar del juez ni nada, sigue siendo un perito que lo indican o lo requieren o lo exigen del tribunal las propias partes. Y entonces el tribunal accede a esa designación. Antonio, una pregunta. Acá en Perú tenemos un registro de peritos. Efectivamente, a eso iba. A eso iba. A eso iba. De ahí se toman los peritos. Ahí. Entonces, en esta segunda modalidad puede ser que ninguna de las partes digan no vamos con perito de parte por aquello de que cuesta caro o lo que sea, que lo nombre o que lo designe el propio tribunal. Entonces el tribunal tiene una lista, un albo que se pide a los colegios profesionales, los colegios de abogados, los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros, y en enero trasladan esta lista al tribunal y se sigue la metodología de la lista corrida. El primero se hace por sorteo y luego van corriendo todos los peritos. De tal forma que no hay manipulación en el nombramiento del perito de designación judicial, salvo que sea una especialidad pericial muy rara en donde solamente exista un perito. Pero generalmente cuando se remite la lista, el primero se hace por sorteo y la lista va corriendo. Es lo que yo llamo el sistema de lista corrida. Esta sería la segunda modalidad. Y tanto es así que la ley dice, bueno, ya que el tribunal me dice que voy a ser perito en esa causa, yo, profesional, voy a pedir provisión de fondos. Y si vosotros no me dais el dinero que esto cuesta, pues yo renuncio como perito. Es decir, esto está muy bien desde el punto de vista económico. Y luego ya tenemos la tercera modalidad, que es el perito tradicional, el perito que auxilia al juez. Totalmente residual. ¿En qué proceso se lleva a cabo esto? Pues los procesos que nosotros llamamos especiales. No, estamos hablando siempre en el civil. Civil, proceso civil. Sí. Pues estamos en procesos de incapacitación, de capacidad de las personas, en donde el juez necesita un ADN y entonces necesita auxiliarse de un perito que le dé la prueba del ADN, por ejemplo, ¿no? En un tema de filiación. Y solo para eso ha quedado el perito auxiliador, es decir, lo que en Francia se llama el expertise, el consulente técnico. Y en ese caso, ¿podría la parte objetar el resultado de ese perito auxiliador del juez? Evidentemente. Ahora vamos a lo siguiente. Entonces, el tránsito de esta prueba pericial que comienza, hay que tener en cuenta que en la práctica de los tribunales realmente la única modalidad de perito que hoy por hoy se aplica es el perito de dictamen de parte. Ese tránsito tiene luego la posibilidad de complementar esos dictámenes a consecuencia de lo que diga el demandado en la contestación a demanda. Esto se hace en la fase intermedia de audiencia previa al juicio y luego ya, una vez que se ha propuesto como tal prueba, ya comienza el juicio. Y ahí viene lo importante, que es que el perito tiene que defender su dictamen. Correcto. Y en ese momento ya las partes le pueden criticar, le pueden traer una preguntar, de parte, le pueden... ¿Cómo? Le pueden traer un informe. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la pericia que ha mostrado. Yo contrato a otro perito y traigo un informe. No, eso no es posible. ¿Ya? Porque el trámite de juicio es para practicar la prueba que se ha planteado ya. Por eso, en el periodo anterior,
en el periodo anterior, si tú tienes algún problema porque la pericial no estás de acuerdo y tal, se puede complementar. Ya. Pero en el periodo anterior. En el juicio eso no cabe, no es posible porque si no, ya llegó, no digamos, terminaríamos llegó a ese nunca. estado, ya no se puede alterar. No, porque si no es que no terminaríamos no termina nunca. nunca. Claro, Claro, no. ¿Y es el que, debate pericial cómo se generaría entonces? bueno, pues lo dice la ley de enjuiciamiento civil muy clarito. Es decir, la ley de enjuiciamiento civil dice que la actuación del perito en el juicio es responder a las preguntas que le plantee su propio abogado y el abogado de la contraparte, la crítica, e incluso se le puede preguntar cuáles son sus conocimientos, dónde ha hecho los estudios, qué calificaciones ha tenido para tener esos conocimientos profesionales. Se le puede preguntar de todo. Y evidentemente, a partir de esa, digamos, dialéctica, por llamarla, porque ese es otro tema, hasta qué punto la oralidad, claro, en una práctica de un medio probatorio de este tipo, ya entraríamos en eso que se llama una oralidad adversativa. Porque claro, hay una oralidad de simple informante del abogado. A ver qué oralidad queremos, ¿eh? Claro, la gran aportación del dictamen de peritos es que entramos en una oralidad de carácter adversativo. Hay un profesor, un colega, que viene a decir una cosa muy gráfica, que es que con el dictamen de peritos, aunque a mí no me gusta el mundo anglosajón demasiado, lo que se hace, lo dice él, es con el dictamen de peritos el legislador optó por el modelo anglosajón de prueba. Así de claro. Lo dice él. Someter a controversia la Exactamente. prueba Es para el decir, debate. el perito tiene que defender su dictamen y le pueden atacar por todos los lados y por todos los flancos. E incluso se permite Es una garantía, ¿no? No, Pues no, venga evidentemente. de donde venga, si es anglosajón no lo Exactamente. ve. E incluso, aunque de forma muy restringida, se le permite al juez que incluso pueda preguntar, pero de forma restringida. Claro. Don Antonio, Entonces, una pregunta. Prueba de oficio en temas periciales. sí. Le pongo un caso porque hace poco en Perú se ha producido un pleno casatorio en materia civil. Acá en Perú los plenos casatorios generan precedentes vinculantes. Solo hay 10. En los últimos 27 años que tiene vigente este Código Procesal Civil, se han producido 10 plenos casatorios de la Corte Suprema. Y ahí se ha acordado una especie de, no reglamentación, sino, digamos, la posibilidad en qué escenarios puede el juez actuar fuera de oficio. Y el caso concreto que da lugar a este precedente es una prueba pericial para establecer los límites de un predio, pero que las partes no ofrecieron la prueba pericial, ni el demandante ni el demandado, y había incertidumbre en los límites del predio. Entonces, la Corte Suprema dice, si hay incertidumbre sobre los límites del predio, no puede haber pronunciamiento si es que no se esclarece la ubicación. Entonces, el juez debió disponer una prueba pericial de oficio. de oficio. ¿Qué opina de esto? En realidad es un tema también no muy pacífico. Sí, muy interesante, digamos, ¿no? muy interesante. Nosotros tenemos un mecanismo, por llamarlo de alguna manera, un instrumento normativo que nos da la ley de enjuiciamiento civil, que se llama la insuficiencia probatoria de las partes. La insuficiencia probatoria de las partes le proporciona al juez en la fase de audiencia previa al juicio, en ese tránsito intermedio, la oportunidad de que en los casos de insuficiencia probatoria de las partes, porque considere el juez que las partes no han propuesto pruebas suficientes, en el caso del predio, para delimitar los límites de ese fondo, de ese predio, puede decirle a las partes, no el actuar de oficio, puede decirle a las partes, oiga, con arreglo al tema controvertido y la prueba que ustedes han planteado, yo considero que es una prueba insuficiente y les propongo que sobre este tema procedan a proponer pruebas. Esto se regula en el artículo 429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es un artículo muy problemático porque entra de lleno en la llamada prueba de oficio. También tenemos otro instrumento procesal que son las diligencias finales, que al fin y al cabo es una herencia de las llamadas diligencias para mejor proveer, en donde la antigua diligencias para mejor proveer, en donde en realidad
no son diligencias para mejor proveer, no se sigue plenamente el ejemplo, porque en principio están pensadas para que en los supuestos en que el juicio haya terminado, pues las partes haya una nueva producta, una nueva reperta, un nuevo hecho y tal, y puedan proponer pruebas. Y excepcionalmente se le permite al juez que de oficio pueda plantear la prueba. Pero yo entiendo, y esta es una opinión personal, a mí no me gustan las diligencias finales, es decir, yo creo que los abogados deben de finalmente actuar y en definitiva llevar a cabo sus propuestas, su estrategia, su logística en el Don juicio. Antonio, acá hay un ingrediente que creo que es peruano, no sé si también español. Como la prueba de parte tiene que pagarla el que lo ofrece y la de oficio se divide entre dos, entonces un poco que están esperando que el juez la diga para que no le salga muy costosa la pericia y se resuelva entre dos. Es decir, es un estilo, ¿ah? Es un estilo de muchos abogados acá. Sí, no, lo que pasa es que esa prueba Aunque ponen oficio, en riesgo a su cliente, ponen en riesgo, porque ¿qué pasa si el juez no... Tienes razón en lo que estás diciendo, efectivamente es así. ¿Por qué? Porque esa prueba de oficio, en el caso del precedente vinculante del Tribunal Supremo, se dirigiría hacia un perito designado judicialmente. Y si el perito es designado judicialmente, lo tienen que pagar entre los dos. Sí, o lo tiene que pagar uno en función de las costas que finalmente se pronuncian en la sentencia. Claro. Se parte el costo. Ese es, digamos, el mecanismo. Sí, no, sí. En realidad, digamos que es como jugar a los dados, porque ¿qué pasa si el juez no actúa la prueba de oficio y se queda en el estado en que se queda como improbada? No, pero escúchame, yo te he dicho antes que este modelo de proceso civil obliga a un juez a pie de obra. Claro, correcto. Es una servidumbre de la oralidad. Por eso es que la Suprema dice en este precedente que no puede los jueces resolver en incertidumbre, tienen que resolver en convicción. Tienen que resolver en convicción. Sí, entonces, el derecho es si le corresponde o no la reivindicación ser atendida o no, previamente al cual tiene que fijarse los límites del predio. Claro, a ver, existe un principio básico en derecho procesal, que es el non liquid, es decir, el juez no puede dejar de pronunciar una sentencia. Siempre tiene que pronunciarse. Entonces, sí, en los casos en que al juez le asista la duda en el momento de dictar sentencia, su única herramienta es la carga de la prueba. Bueno, es decir, la forma de afrontar la duda del tribunal es precisamente aplicando las reglas de la carga de la prueba, ¿no? Pues, bueno, pero si el juez aplica la carga de la prueba, pierde el que debió ofrecer la prueba. No, bueno, pues simplemente como existe el principio de que el juez sí o sí debe pronunciar sentencia, porque no puede el principio del non liquid así se lo exige, y ante la duda del tribunal, se ha escrito muy poco de la duda del tribunal, pero claro, nosotros tenemos un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil que es muy gráfico, en donde se dice, si el tribunal dudase, que acuda a la carga de la prueba. Y si finalmente, en nuestro caso, el tribunal ve insuficiente la prueba y a pesar de eso no prueba, pues como tiene que pronunciar sentencia, dictará sentencia en función de quien, debiendo probar, no probó, pues no lo hizo. Queda condenado. Sí, bueno, pero el mecanismo procesal de prueba de oficio un poco que tira una especie de salvavidas a esta parte, ¿no? Porque, sí, pero a ver, puede ocurrir. Pasa como con el dictamen de perito, hay una cierta tensión entre la prueba de oficio que puede de alguna forma empoderar, agrandar la capacidad del juez, yendo incluso más allá del ámbito dispositivo de las propias partes, al otro extremo, es decir, un juez totalmente pasivo que efectivamente no ofrezca tutela judicial efectiva, no ofrezca tutela jurisdiccional. Entonces, habría que buscar el término medio entre estas dos posiciones que pueden plantearse o que se pueden
proponer como extremas, ¿no? Es decir, el juez de oficio, casi inquisitivo, algunos sin duda, colegas de aquí de España hablan de que los no. procesos estos de filiación, capacidad, son procesos inquisitivos. A mí eso me parece fuera de tono, ¿no? Es decir, pero no, ni hay que irse a ese extremo, ni tampoco hay que pensar que el juez es un mero actor pasivo y que únicamente está a lo que digan las partes. Claro, porque finalmente hay un momento en el que el juez está pensando en decidir lo más cercano posible a la realidad. Es decir, si bien Bueno, es cierto, va a ser es casi que, imposible. hay un dato dentro del procesalismo que no ha sido bien estudiado, que es precisamente la duda del tribunal. Sí, la duda de cuando el tribunal tiene que ponerse a hacer una sentencia. Y evidentemente esa duda, porque han sido criticadas enormemente las normas sobre la carga de prueba. Hay autores que no están de acuerdo porque si la carga de prueba tiene un sentido liberal, incluso hacen una propuesta ideológica de la carga de prueba. No, la carga de prueba es un elemento, entiendo yo, en mi Un opinión, es instrumento. un elemento procesal imprescindible que hace frente a la duda del tribunal. Y entonces, si no existiera carga de prueba, habría que inventarla, ¿no? No cabe la menor duda, ¿no? Sí, 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 sí. para efecto de retornar a 2000 años atrás, donde si no está convencido no hay sentencia, esa es una locura, No, ¿no? como se hacía en la Edad Media, que finalmente, pues no sé, si el condenado lo tiraban a un río y no se ahogaba, quedaba suelto. Y si se ahogaba, es que merecía la condena, ¿no? Sí, 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 sí. Es así, es decir, por fortuna esos planteamientos ya están superados, ¿no? Son historia. Don Antonio, desgraciadamente el tiempo nos ha ganado. Vamos a finalizar esta entrevista con cargo a tener otras. Su siguiente lo va a alcanzar el 10º pleno casatorio Muy para interesante, que sí, lo analice. Justo es un tema de prueba pericial como prueba de oficio. muy interesante. Yo creo que le va a ser de utilidad. Muy bien. Estimados amigos, eso es todo por hoy. Vamos a continuar con este programa en otros temas, con otros invitados. Como podrán han podido apreciar, este es un tema relevante en materia probatoria, ubicado dentro del contexto del proceso oral. Bien, vamos a vernos en otra oportunidad. Este programa se va a transmitir los días lunes en la noche y los días domingos en las primeras horas de la mañana. Este es Justicia TV y nos estamos viendo en las próximas semanas. Muchas gracias.